La palabra de hoy es una palabra que nos viene bien a todos. Ansiosos por nada. ¿Quién? Ansioso yo, y se estaba comiendo la uña uno. Todos tenemos ansiedad. Lógicamente que los niveles de ansiedad que tiene cada uno son diferentes. Cuando se llega a esta fecha, es como que aumentan los niveles de ansiedad. Hay gente que cree que se termina el mundo, ¿vieron? Lo que no hizo en todo el año lo quiere hacer en diciembre o en estos últimos días. Se salen a comprar cosas que no tenemos dinero. Y después estamos ahogados todo enero y febrero, cuando la Navidad es sencillez, cuando la Navidad es sentarnos en una mesa, adorar al Señor, darle gracias porque vino. Y creo, hermanos, de que el Señor ha venido, dice el Salmo 42:11. ¿Por qué voy a inquietarme? Dice. ¿Por qué me voy a angustiar? Todos juntos, a ver. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador. Qué versículo bíblico. La palabra del Señor es tremenda. Saben de que hay mucha gente que está viviendo presa en estos días, ¿no? No sé si alguna vez ustedes se pusieron a valorar la libertad. Todos aquellos que hemos visitado una cárcel y hemos ido a predicar a los presos, uno tiene otra noción de la libertad cuando visita una cárcel. Yo nunca tenía la visión que tuve después de ir a hablarle del Señor a los que estaban ahí. Digo, salí valorando la libertad. Y no sé si alguna vez te pusiste a pensar lo tremendo que es estar preso. Pero también dice la Biblia que hay mucha gente que está presa en su interior. Vos la ves caminando, pero es presa de sus vicios. Dicen, yo soy libre. No, no sos libre, porque los vicios te tienen atado. Siempre es más fácil entrar que salir. Siempre es más fácil entrar en un vicio que salir de un vicio. Siempre es más fácil contraer una deuda que salir de ella. Siempre es más fácil entrar en una relación nociva que salir de esa relación. Siempre es más fácil entrar que salir. Y hay gente que es esclava, que está prisionera incluso de la ansiedad. Por eso dice el Salmo 107:14, dice, el Señor los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Hay gente que no tiene libertad, está aprisionada, no puede alabar al Señor, viene a la iglesia, no puede abrir la boca. Hay gente que dice, hermano, yo quiero orar y no me salen las palabras. Hay prisiones. Dice, el Señor sacó de tinieblas, de la sombra de muerte y rompió las cadenas. Y el Señor tiene que romper las cadenas de aquellas cosas que nos preocupan. Porque la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Reacción de nerviosismo o descontrol ante una amenaza. ¿Sí? Decíamos que todos tenemos diferentes niveles de ansiedad. La palabra ansiedad, cuando uno la busca en la Biblia, se encuentra, por ejemplo, con la parábola del sembrador, donde Jesús dijo que la palabra cae en diferentes terrenos. Por ejemplo, esta mañana la palabra es sembrada. Y hay gente que se va como vino. ¿Por qué? Porque el camino es duro. La palabra viene, no penetra, vienen las aves del campo, viene Satanás. Satanás quiere sacar la palabra y se la lleva enseguida. Jesús también dijo que hay terrenos que son
terrenos fértiles, donde la semilla de la palabra entra, pero que los espinos, las malezas, los yuyos, ahogan la semilla, ahogan la plantita. Y ahí aparece la palabra ansiedad, las ansiedades, los afanes de este siglo. Decíamos el viernes con los muchachos que muchas veces tenemos las miradas mal enfocadas, y dijo Jesucristo, los afanes de este siglo, el afán por las riquezas de este mundo, ahogan la palabra de Dios implantada en nuestro corazón. Y aparece la palabra ansiedad. La ansiedad ahoga. Y justamente cuando uno busca la palabra ansiedad en la Biblia, significa dividir. Significa algo que estrangula. Es decir, la mente ansiosa es una mente que está dividida. No es una mente enfocada. Esta mañana publicábamos en Facebook, poníamos, una mente ansiosa no tiene claridad para resolver problemas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene la mente partida, dividida. Está con las energías para acá, para allá, está en la iglesia, pero está pensando en los problemas que tiene. El Señor quiere implantar la palabra en tu corazón, pero vos estás con una angustia tan grande por lo que te pasa, que esa palabra no puede germinar en el corazón. Porque la mente ansiosa es una mente dividida, es una mente estrangulada. Entonces, asfixio todo lo que Dios quiere poner en mi vida. Ahora, hay niveles de ansiedad que son enfermizos. Hay cosas que me hacen mal. Cuando yo no aprendo a manejar la ansiedad, porque tenemos que estar en el control de nuestras emociones. Si yo soy una persona que pierdo el control de mis emociones, estoy ansioso. ¿Vieron que recién cuando definíamos la palabra ansiedad dice reacción de nerviosismo o descontrol ante una amenaza? Estoy ansioso porque no tengo trabajo y me pongo mal, pero tengo que estar en el control de mis emociones, porque si yo voy a pedir trabajo y la persona que me quiere contratar me ve afligido o me ve mal, no me va a contratar. ¿Quién quiere contratar a alguien que está afligido? Alguien que va a decir, no, este está preocupado por lo que debe. En vez de estar enfocado en vender. Pero hay gente que, por ejemplo, está en dificultades, pero está calma. Está tranquila porque tiene el gozo del Señor. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y esa es la diferencia entre gozo y felicidad, porque el gozo es un control interno que te permite manejar tus emociones aún cuando estás en dificultades. Necesito el trabajo, pero no voy afligido, porque controlo mis emociones. Me muestro calmado, me muestro bien, me muestro con ganas de tomar el trabajo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Qué tremendo es no saber manejar la ansiedad. La ansiedad que no sé manejar me roba la paz. ¿Por qué no dormimos bien alguna noche? El cuerpo te pide, dale, descansa. Y yo con la mente estoy angustiado. Estoy preocupado. Y la ansiedad me roba la paz, me roba el gozo. ¿Cuánto hace que no reímos con ganas? Que no estamos felices realmente. Eso hace la ansiedad. La ansiedad te quiere robar el gozo. Te lo roba. Pero la ansiedad no me deja disfrutar de mi familia. La ansiedad me convierte en alguien cínico. Dejo de mirar las cosas desde el punto de vista divino
y empiezo a ver las cosas desde el punto de vista humano. Entonces, todo lo veo negativo y en lugar de amar la gente y de querer la gente y de aceptar la gente, la juzgo. La ansiedad es como el colesterol malo. Te endurece el corazón, te endurece las arterias, para que no pase la gracia, el amor del Señor, para que se derrame en otra gente. Vos te volviste un cínico, un negativo. Todo lo ves mal. ¿Por qué? Porque estás ansioso. Y la ansiedad bloquea el favor y el amor de Dios hacia los demás. Por eso es tan importante. Cuando estoy ansioso soy un robot. No disfruto de la comida. No disfruto las cosas simples de la vida. Hay gente que a sus problemas les añade más problemas. Y a los problemas que tenemos no hay nada peor que añadirles nuevos problemas. Tengo un problema, cuando tengo que parar la pelota, tengo que aquietarme un poquito, tengo que buscar al Señor. Pero cuando estoy ansioso, no analizo, no reflexiono. Estoy desesperado, estoy intranquilo. Y déjame decirte algo. La gente ansiosa no es gente fructífera. La gente que va adelante en la vida es gente que es tranquila. No pasiva, es tranquila. Se logra mucho más con la paciencia que con la desesperación. Por eso es importante que nosotros analicemos en esta mañana qué nivel de ansiedad tenés. La ansiedad me roba el sueño y podemos afirmar claramente en esta mañana que la ansiedad te enferma el cuerpo. Te termina enfermando el cuerpo. Pablo nos da una clase para vencer la ansiedad. Y dice Pablo en Filipenses: alégrense siempre en el Señor. Tremendo las palabras de Pablo. En otra versión dice: regocijaos. En el Señor siempre. Otra vez digo: regocijaos. Bien. Dice, atenti, porque se viene la cura para la ansiedad. Vamos. Que su amabilidad, todos, sea evidente a todos. El Señor. Que todos en la vida te conozcan por ser un tipo, una tipa generosa. Generoso. Que tu amabilidad sea evidente. Dice otra versión: que tu gentileza, sigue diciendo, no se inquiete, otra vez la palabra del Salmo, no se inquieten por nada. Y acá viene la cura para la ansiedad. Más bien, en toda ocasión que te produzca angustia, ansiedad, desesperación, nerviosismo, intranquilidad, con oración y ruego. Oración y ruego. ¿Con qué sale la ansiedad? Con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Sigue diciendo la Biblia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben qué? Pablo estaba preso. Hay que tomarlo en cuenta eso. Porque alguien que estaba preso, Pablo era alguien que fundaba iglesias, alguien que tenía que estar en libertad para pastorear las iglesias, para visitarlas, para ver cómo andaban. Pero él no estaba preso porque había hecho algo malo, era una injusticia. Él estaba dentro porque había predicado el Evangelio. Pero ¿qué pasa? Pablo estaba al control de sus emociones. Y de adentro de la cárcel nos da una clase magistral a nosotros de cómo manejar la ansiedad. Y dice, desde adentro de la cárcel, alégrense. Les insisto, alégrense. Y cualquier cosa que les causa ansiedad, preséntenla delante del Señor.
Señor le dice alégrense? Les insisto, alégrense. Porque ellos eran la única iglesia que le habían hecho llegar una ofrenda a Pablo cuando estaba preso. Y eso que él había ayudado a muchas iglesias. Y a pesar de que era una iglesia que no tenía tantos recursos, se habían esforzado por haberle hecho llegar la ofrenda a Pablo. Pero Pablo le dice, muchachos, hay un peligro. Que a veces uno hace las cosas para Dios y los hace de una manera mecánica. Puede ser que un músico venga y toque el órgano como todos los domingos, puede ser que yo venga y predique como todos los domingos, puede ser que vos vengas a escuchar las palabras de una manera profesional, porque me toca. Pero perdí lo que cantamos recién, te busco con fuego en mi corazón. Qué tremendo es perder el fuego en la vida. Por eso Pablo le dice, muchachos, yo sé que son una iglesia que ayuda, pero de nada les vale ser una iglesia que ayuda si ustedes no están contentos. Muchos de nosotros tenemos toda la teoría, sabemos mucho de la Biblia, pero no se nos nota. En el rostro, en las actitudes, vivimos chinchudos. Y primero yo, si hubo alguien que estuvo chinchudo esta semana, Miguelito Ceramica, desaprobado. Me pongo primero en la cola para pedir perdón. Porque esta mañana venía en el auto para acá y digo, Señor, perdóname porque esta semana yo no tuve la mejor actitud. Así me fue. Cuando uno no tiene una buena actitud, no le va bien. Por eso Pablo dice, muchachos, yo sé que ustedes dan, pero no se olviden que lo más importante es vivir la palabra. Estén contentos. Ahora, yo realmente me saco el sombrero ante Pablo. Que él diga, desde adentro, alégrense, regocíjense. Hay un versículo que nosotros utilizamos mucho, de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, pero nos olvidamos que lo escribió desde adentro de la cárcel. ¿Cómo estaría vos dentro de la cárcel? ¿Cómo estaría yo? Los lagrimones, así. Pelotita de tenis, los lagrimones nuestros. Y él de adentro de la cárcel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desde la prisión. Ahora, dice Pablo, mantengan el gozo. Y para mantener el gozo, no estén ansiosos. No se afanen, no tengan ansiedad. Vieron que la persona ansiosa corre para todos lados y no llega a ningún lado. Ahora, cuando yo no confieso al Señor qué es lo que me carga, voy a cagar con todo. Dice, todo junto, para que nada te ponga ansioso, tendrás que aprender a exponer todo. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, en oración y con ruego, presenten al Señor todo aquello que a ustedes los carga. El viernes justamente en la Peña de Hombres decíamos que a los hombres nos cuesta hablar. Hay hermanos que tienen un problema y en lugar de exponerlo, en lugar de decir, hermano, ¿por qué no ora por mí? Yo no tengo... Cuando uno lo confiesa el problema, ya solucionó la mitad del problema. Pero lo guardamos, sobre todo los hombres, guardamos cosas. Las mujeres también. La mujer está mal en la casa y el marido le pregunta, ¿qué te pasa? Nada. Entonces el hombre, ¿qué hace? Sigue viendo los goles, lee el diario y eso. No te da cuidado de mí. Y si vos me dijiste que no te pasa nada. Ese nada significa que le pasa de todo.
Pasa que los hombres no sabemos leer entre líneas. Para nosotros nada es nada. Y nosotros tenemos la cultura del silencio. Y eso nos hace mal porque reprimimos lo que nos pasa. Sobre todo nos pasa a los hombres. Dice, sean conocidas, aprendan a expresar, liberen lo que les hace mal, pero vayan a la fuente correcta, porque muchas veces se la pasan hablando con el amigo, el amiguito o la amiga de tal o cual problema y no hablaste con tu mejor amigo, que es el Espíritu Santo. Con el que yo tengo que ir a hablar y a hacerles saber qué es lo que me pasa, cuáles son mis preocupaciones, mis anhelos, mi situación, mis sueños. Porque orar es abrirle el corazón a Dios. Todos juntos podemos decir, orar es abrirle el corazón al Señor. Hablamos tanto de lo que nos pasa. Decíamos hace poquito que somos capaces de charlar nuestro problema con una persona durante horas, con gente que no tiene la capacidad de resolver nuestra situación, y no vamos al Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia te dice, habla, expresate, liberá. Quiero saber lo que pasa en tu corazón. Y no me vengas, dice el Señor en esta mañana, a disfrazar que todo está bien. Porque muchas veces venimos a la iglesia, Señor, gloria sea a ti, bendito sea. Por dentro tenés una angustia. Y el Señor te dice, aprendé a liberar. Expresá delante de mí. Porque el que expresa, aprende a liberar. Hay matrimonios que yo les digo, pidan ayuda antes que sea tarde, porque hablan y piden ayuda cuando ya no hay retorno. A veces hay que pedir ayuda cuando hay tiempo para solucionar y salvar las cosas. En nuestra vida pasa lo mismo. No esperes a hundirte por completo. Cuando ves que las cosas no están bien, pedí ayuda. Pedí que alguien ore por vos. Expresarle al Señor lo que te pasa. Liberá. Porque cuando aprendes a expresar y a liberar, dice la Biblia, no lo digo yo, de que va a venir sobre tu vida algo sobrenatural. ¿Saben lo que está diciéndonos el Señor esta mañana? Deja la religiosidad. Quiero que seas genuino conmigo. Si tenés que decirle al Señor, Señor, no aguanto más. Tengo tanta presión que siento que no puedo más en la vida. Decíselo al Señor. Y tenemos que aprender a dialogar con el Señor, porque muchas veces nosotros le hablamos a Dios, pero no dejamos que Él nos hable. La oración es buena cuando nosotros nos presentamos delante de Él y también dejamos un tiempo para estar en silencio, que el Señor pueda hablarnos. Dice una palabrita acá en la Biblia, dice, oren con ruego. Con ruego. ¿Ustedes se acuerdan cuando eran chicos y rogaban por algo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Jesús cuenta la historia de la viuda que va ante el juez y le rogaba que le hiciera justicia, la viuda? Y dice la Biblia que todos los días la viuda iba ante el juez y lo importunaba. Y llegó un momento que el juez dijo, esta me tiene la paciencia llena. Pensaron que iba a decir otra cosa. Por lo tanto, le voy a hacer justicia porque no la aguanto más. ¿Qué nos estaba tratando de enseñar el Señor Jesucristo? El poder que tiene el ruego. El poder que tiene el ruego. Cuando yo ruego, mañana, tarde y noche por algo, dice Pablo, cuando ustedes tienen algo que los cargue, que los haga volver ansiosos, preocupados, presenten, expresen, liberen, abran. Y a veces con ruego, porque hay poder en el ruego.
Está bueno que muchos nos dicen, tenés que aprender a confesar positivamente. Por ejemplo, uno dice, yo tengo una deuda. Hay gente que dice, confesá que en el nombre del Señor Jesús rompé toda deuda. Por ejemplo, hay gente que está ansiosa porque llega a fin de año y debe plata. Ahora resulta que yo confieso y digo, Señor, rompo en el nombre del Señor esta deuda. Y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque antes de la declaración de fe, tiene que haber oración sincera. ¿Tenemos esa frase? ¿Qué significa? Yo puedo decir a la deuda, deuda, en el nombre del Señor vas a desaparecer. Pero el Señor me dice, no, ¿sabés lo que pasa, Miguel? Vos tenés que venir a mí y orar con sinceridad y decir, Señor, te pido que por favor me ayudes a pagar la deuda y que me muestres si he sido mal administrador. Llévame a la raíz de mi problema. ¿Por qué siempre estoy en deudas? Y enséñame a administrar los recursos que tú pones en mi mano. Sin oración sincera, genuina, no hay declaración que valga. Señor, te pido que me libres de mis enemigos, de los que buscan mi mal. Señor, reventalos. Señor, si David dijo lo mismo, yo también lo digo. Y el Señor te dice, esa declaración no sirve de nada si primero no oras sinceramente. Porque a lo mejor tenés que presentarte delante del Señor y decir, Señor, como dijo Susi, al llegar la fiesta es tan importante, es importante que estemos en paz con todos, pero mostrame, Señor, en qué me he equivocado yo al relacionarme con los demás. Porque a veces oramos que el Señor se encargue de la gente que nos hace mal, pero no oro sinceramente para que el Señor me muestre en qué cosas yo me he equivocado al relacionarme con los demás. Tenemos esa frase que habla de lo importante que es, antes de la declaración positiva, orar sinceramente. Voy a tener autoridad para declarar cuando tenga humildad para confesar. Creo que la tenemos a esa frase, si no la tenemos no hay problema. Tendré autoridad para declarar cuando tenga humildad para confesar. Quiero pedirte en esta mañana que te pongas de pie, porque quiero que la paz del Señor, que dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. Señor, pero yo estoy pidiendo poder pagar la deuda. Señor, yo te estoy pidiendo poder. No, lo primero que vos precisás, dice el Señor esta mañana, es paz. Porque si vos seguís ansioso, porque si vos seguís intranquilo o intranquila, porque si vos seguís nervioso o nerviosa, no vas a arreglar nada en la vida. No vas a tener claridad para resolver tus problemas. Y hermanos, la vida continuamente nos trae problemas para resolver. A veces solucionamos uno y hay uno en la puerta esperando para entrar. Por eso tenemos que tener la claridad, la paz, la tranquilidad. Dice la Biblia que cuando yo aprendo a expresar, cuando yo aprendo a hablar con el Espíritu Santo, con el Señor de lo que me pasa, cuando yo aprendo a rogar, el Señor va a blindar, va a ser como una coraza en mi corazón. Dice, porque los que se manejan de esta manera, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios es algo que no se puede explicar. Yo tengo problemas en mi casa, pero tengo una paz que el Señor ha puesto, que sé que Él tiene el control de todas las cosas y en algún momento las cosas se van a arreglar. ¿Por qué? Porque estoy tratando de caminar en los caminos del Señor.